Ana María con un fuertísimo aplauso. Dios la usó en gran manera por la mañana y Dios la va a usar en esta tarde nuevamente. Dios te bendice, pastora. Wow, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, iglesia? ¿Cuántos venimos con expectativas? Wow, qué impresionante. ¿Cuánta gente? Qué lindo. Que decir conmigo, Dios es muy bueno. Decirlo de vuelta, Dios es muy bueno. Qué lindo que es el Señor. Dale un fuerte aplauso a Dios. ¿Podés tomar tu asiento? Nos corremos más acá. Qué lindo que es el Señor y qué bueno que Dios nos va a ministrar una palabra poderosa para hoy también. Y como estuve compartiendo a la mañana, Dios quiere sanar nuestras finanzas. Decir conmigo, Dios quiere que nuestras finanzas sean sanas. Y mira vos esta palabra que estuvimos compartiendo hoy, cómo nos va a impactar al corazón, porque a mí también me impactó. El primer impacto fue en mi vida, así que yo sé que va a ser grande para vos también. La palabra se llama limpieza total. Decí conmigo, limpieza total. Porque cuando nosotros queremos ordenar nuestras finanzas y tener finanzas bendecidas y tener cosas que por ahí estamos esperando durante mucho tiempo, tenemos que empezar a limpiar. Decirle, codial que tenés al lado, decirle, vas a tener que empezar a limpiar, despertate, porque la limpieza se viene pronto. Y me encantó porque esta palabra habla justamente de eso. Y tenemos al Señor haciendo limpieza en un lugar muy especial. Por eso quiero compartirte en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 13 al 17. Juan 2, del 13 al 17. Limpieza total es esta palabra. Y dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¡Wow! Impresionante la palabra que el Señor nos tiene para esta tarde. Levantá tus dos manos y decí conmigo: en esta tarde voy a abrir mi corazón para recibir una palabra que va a sanar mis finanzas. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Dios. Y ya el cielo está abierto sobre tu vida para que tu corazón reciba esta palabra que vamos a compartir. Y qué interesante, me gustó esta situación. ¿Cuántos imaginábamos, no, que el Señor ni siquiera nos hubiéramos pensado que el Señor iba a tener esta actitud? Decí conmigo, actitud ante las finanzas. Y Él se encuentra, dice que lo primero que pasa en esta escena es que se está por celebrar la Pascua de los judíos. Decí conmigo, la Pascua. La Pascua era una fecha muy importante para ellos. La Pascua les recordaba cómo Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, cómo Dios quebró el yugo de la esclavitud y los pudo sacar de Egipto. Decí conmigo, en esta tarde Dios va a quebrar todo yugo y me va a sacar de la esclavitud a la libertad. De vuelta, me va a sacar de la esclavitud a la libertad. Qué impresionante que es Dios. Qué bueno que Dios cómo prepara esta palabra. Entonces en la escena lo primero que encontramos es que Jesús iba hacia el templo porque se celebraba la Pascua. En algún momento Dios nos tiene que recordar, decí conmigo, recordar, cómo Él nos sacó. No fue por nuestras fuerzas, no fue por nuestros méritos, sino porque Él nos sacó. Decí conmigo, Dios a mí me sacó. Decirle que tenés al lado, a vos te sacó, decirle a mí me sacó. Y hoy yo puedo hablar de su libertad y puedo vivir este tiempo maravilloso en Dios. ¿Cuánto estamos viviendo un tiempo hermoso en Dios? Entonces Jesús lo primero que les hizo ver era eso, que Dios lo había sacado de la esclavitud. Y lo segundo que dice que me llamó la atención, que ellos tenían que subir. Decí conmigo, tenían que subir. Tenían que subir a Jerusalén porque el lugar de encuentro era en un lugar alto. Y entonces el Señor me decía que cada vez que nosotros recordamos que Él nos sacó del lugar donde estábamos y nos puso en un lugar más alto, nosotros tenemos que subir. Decí conmigo, tengo que crecer en mi nivel financiero.
¿Cuántos queremos crecer? Pero mirá qué linda la escena, qué linda y qué raro, ¿no? Que el Señor entra al templo, decís conmigo, entra al templo y se asusta. ¡Wow! Se asusta por lo que encuentra. Se asusta por la escena que ve dentro, decís conmigo, dentro del templo. Esta historia pareciera que tendría que ser relatada a las afueras de la ciudad, pero no es dentro del templo. Encuentra una situación con respecto a las finanzas que a él lo sacan de su misericordia y empieza, dice la historia que él arma un lazo y empieza a golpear todas las cosas. Yo estoy creyendo que en esta tarde el Espíritu Santo va a empezar a correr de tu camino todas aquellas cosas que están interrumpiendo tus bendiciones financieras. Y estoy creyendo que Dios va a soltar algo grande sobre tu vida, que va a quebrar los lazos del enemigo y va a traer libertad grande a tus finanzas. Qué bueno que es el Señor. Y cuando el Señor entra en escena, que rompe y tira todo, decís, qué loco esto, no me gustaría haberlo visto al Señor de esa manera, defendiendo la casa de Dios. Así nosotros nos tenemos que levantar ante las situaciones, no nos tenemos que quedar dormidos, sino que tenemos que empezar a decretar en el mundo espiritual que Dios tiene la autoridad sobre nuestras finanzas. ¿Cuánto estamos creyendo esto? Entonces dice que en ese lugar Jesús se encontró con 3 sistemas. Decí conmigo 3 sistemas. Presta atención porque está muy bueno. 3 sistemas financieros dentro del templo, decí dentro del templo, pero que estaban corruptos. Encima, que estaba todo desordenado. Había desorden, había olor, codial que tenés al lado, no porque tiene olor, sino para que se despierte. Había desorden, había olor porque andaban las vacas por todos lados en el templo, ¿sí? Había desorden, había olor, había conflictos, había charlas, había disputas dentro del templo. Decí conmigo, dentro del templo. Hay un mundo espiritual dentro del templo que no te permite ver las soluciones que Dios tiene para tu vida. Hay un mundo espiritual que se mete en el camino. Decí conmigo, se me mete en el camino. Se me mete dentro del templo. Se mete dentro, en serio. Y encontró 3 sistemas financieros corruptos. Corrupción tiene que ver con eso. Con que Dios te da algo, pero se distorsiona porque yo no lo utilizo como Dios quiere que lo use. Es algo que Dios me lo pone en mis manos, pero como yo no entiendo y no pregunto, termino usándolo de la manera incorrecta. Eso es corrupción. Y encontró el Señor 3 sistemas. Levantá tu mano, tu otra mano, si no te cansás de decir conmigo, primer sistema, los que vendían animales. Había gente que vendía animales para el sacrificio. Entonces, los que venían de lejos, los que venían de La Matanza, los que venían de Varela, los que venían de Claypole, los que venían del Capital, compraban los animales ahí, porque les resultaba más dificultoso traerlos. Y esto, Dios me hablaba de algo. Me hablaba que muchas veces nosotros buscamos soluciones financieras cómodas. Me cuesta ordenar mi vida, me cuesta venir a la presencia de Dios, me cuesta asumir mis responsabilidades, entonces busco soluciones rápidas. Decí conmigo, soluciones rápidas, soluciones cómodas. Decir que otro me ore, no que ore yo. Vengo y le digo al pastor, pastora, ¿me orás? Porque a vos te sale mejor que a mí. Decí conmigo, soluciones cómodas. Y Jesús los quería sacar de la comodidad. Codea al que tenés al lado y decir, Dios me quiere sacar de mi comodidad. Estamos dentro del templo, ¿sí? Estamos en la escena dentro del templo. Estaban estas personas que vendían y lucraban, porque lucraban con era un negocio. Y estos animales eran traídos para sacrificio. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Que muchas veces nosotros vamos a buscar esas soluciones cómodas, esas soluciones rápidas, y vamos a omitir el sacrificio. Cada vez nos va a costar más, o cada vez nos vamos a alejar más del orden, de la economía sana, porque vamos a buscar las soluciones rápidas, como por ejemplo, yo anoté acá, como por ejemplo sacar
un crédito, buscar una tarjeta y sumar a mi deuda más deuda. Decí conmigo, a partir de ahora voy a buscar soluciones sabias. Y muchas veces nosotros tenemos que confiar en Dios. Cuando Dios quiere ordenar tu vida para tus finanzas, para que vos tengas finanzas sanas, tenés que escuchar lo que Dios te está diciendo. No es imposible, decí conmigo, no es imposible. No es fácil, pero no es imposible cuando vos le crees a Dios. Jesús le mostraba ese desorden. Jesús le mostraba que había que limpiar. Jesús en esta tarde te está mostrando que tenés que limpiar tu templo, que tenés que consagrar, que tenés que hacer sacrificio santo delante de Él, aún en tus finanzas. Que vos tenés que consagrar lo que vos recibís de Dios, lo tenés que consagrar para que eso se multiplique. Tenés que hacer el sacrificio de venir y congregarte para que Dios te multiplique. Y a veces nosotros queremos recibir la palabra desde casa, como algunos que ni los miro que deben estar mirando por internet, y los que estamos presentes estamos recibiendo palabra fresca, ¿sí? Le damos un aplauso a Dios. Pero a veces buscamos estas soluciones y eso forma parte del sistema. El mismo sistema que es corrupto o que está corrompido, nos dice que nosotros tenemos que buscar soluciones rápidas, el llame ya tengo que tener, ya tengo que tener. Y a veces por tener ya las cosas, yo me olvido de las bendiciones de Dios, me olvido que Dios es todo, me olvido que Dios es mi proveedor, me olvido que yo tengo que confiar en Dios aún mis finanzas. Repetí conmigo, en esta tarde yo renuncio a toda solución rápida. Otra vez, en esta tarde yo renuncio a toda solución rápida. Mirá qué lindo que es el Señor. Y vas a empezar a entender que no importa cuánto tardes en tener tu sanidad en las finanzas, no importa cuánto el Señor te bendiga, si mucho o poco, pero lo importante es que vas a tener paz en el corazón. Vas a poder dormir tranquilo y le vas a dar gloria a Dios porque tus finanzas comenzaron a sanarse. Dale un fuerte aplauso al Señor. Impresionante. Y eso no era todo. Había otro sistema más porque eran tres. Decí conmigo, segundo sistema. Los cambistas. ¿Qué serían los cambistas? Los cambistas eran esas personas que se sentaban como Mateo, que se sentaban a cambiar dinero. En el templo no se usaba la moneda romana, porque la moneda romana tenía la cara de César. Entonces había un acuerdo en que se iban a usar un tipo de moneda. Entonces estaban los cambistas que hacían negocio, ¿viste? Esos tipo arbolitos que están en la calle cambiándote los dólares, ¿viste? Que vos le das, qué sé yo, 100 pesos y te dan medio dólar, bueno, algo así era. Era un sistema corrupto también. Y esto simboliza a todas aquellas cosas que son de Dios, pero que nosotros intercambiamos por dinero. Dios confió en vos cosas. Confió tu familia, confió tu unción, confió tu tiempo, confió tu trabajo, confió finanzas, confió hijos, confió recursos. Y a veces nosotros entendemos mal o queremos sanar rápido las finanzas y nos metemos en intercambio de dinero. Intercambiamos esfuerzo por dinero, o sea, trabajamos más para tener más, pero resulta que cada vez tenemos menos. Dejamos abandonar nuestra familia, nuestros hijos, por trabajar más, pero resulta que hay más deudas. Qué loco que es esto, ¿no? Dejamos de venir a la iglesia, de congregarnos, porque, la pastora nos oró y tuvimos un trabajo y salimos adelante, pero tengo que trabajar más porque cada vez hay más necesidades. Y nos olvidamos de congregarnos, intercambiamos lo que necesitamos por dinero. Qué loco que es. Decí conmigo, en esta tarde yo renuncio a todo intercambio que yo hago de las cosas de Dios por dinero. ¿Y cómo voy a vivir? Pregúntale al que tenés al lado, ¿cómo vivimos entonces? Dice la palabra que nosotros vamos a vivir por fe. ¡Wow! Qué lindo que es el Señor. Y por fe no se vive así nomás. Cuando vos sentís que las cosas llegan, pero vos resistís, decí conmigo, voy a resistir. Decí fuerte, voy a resistir.
Porque cuando vos resistís, las fuerzas de Dios vienen y la respuesta se acerca. Cuando vos resistís al enemigo, entendés que hay algo nuevo dentro tuyo que se está moviendo y que va a hacer que el mundo espiritual que te rodea retroceda y alcance las bendiciones y las misericordias que Dios tiene para tu vida. Yo declaro sobre tu vida que viene un tiempo extraordinario donde tus finanzas se van a multiplicar y por fe estamos creyendo que algo grande viene sobre tus finanzas. Dale un fuerte aplauso a Dios. Yo miraba esto, ¿no? Cómo Jesús en el mismo templo. Este relato está en los 4 evangelios. Este evangelio de Juan lo relata antes de que Jesús comenzara el ministerio. Los otros 3 evangelistas lo traen a relato, lo cuentan, antes de que Jesús fuera crucificado. En los 4 evangelios está esta historia, porque Dios pensó que era necesario que desde el principio hasta el fin vos entiendas que Él está en control de tus finanzas. Que a pesar de que vos sientas que tu templo tiene algún detalle ahí, Jesús está atento para poder ayudarte, liberarte, traerte respuesta y para que vos entiendas que Dios es todopoderoso y que todo lo que necesitas ya está viniendo en camino. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mira, me hice una lista de las cosas que Jesús encontró en el templo. Viste que escuchaste que yo te dije que había olor, que había cosas. Y había un mundo espiritual que se estaba moviendo. Un mundo corrupto dentro del templo. Un mundo que se aprovechaba de las finanzas. 3 sistemas que se movían y se encajaban y se entrelazaban el uno con el otro. Y mirá lo que yo encontré, porque dice que cuando Jesús habló, cuando Jesús empezó a tirar, el mundo espiritual quedó expuesto, quedó a la vista. La gente entendió que algo pasaba dentro del templo. Ahora era decisión de la gente si seguir en la corrupción o no. En esta tarde es tu decisión de querer seguir así como estás, con las finanzas como estás, o querer que Dios actúe sobre tus finanzas y empieces a ver su mano y la abundancia que viene para tu vida. Dice que el Señor pudo diferenciar estas cosas, escucha bien porque está bueno. Mala conducta, pudredumbre, conciencia sucia, soborno, mal comportamiento, alejamiento de Dios, muerte y descomposición, degradación de los valores humanos y violencia y maldad. Mirá todo lo que se movía. Es todo lo que se mueve en nuestro entorno hoy. Mirá qué casualidad o que no es casualidad porque Dios sabe que todos esos espíritus atentan contra nuestras finanzas y contra todo lo que nosotros hagamos. Decí conmigo, a partir de hoy, todos esos espíritus, decilo fuerte, a partir de hoy, todos esos espíritus pierden poder porque yo le creo al nombre poderoso de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Ponete de pie. Falta el último. 3 sistemas, decí conmigo, 3 sistemas. Los 3 sistemas, si bien ninguno era más importante que otro, estaban gobernados por este último. Porque no solamente la gente que iba a adorar estaba involucrada en el sistema, no solamente que hacía ese trabajo sucio dentro del templo estaba en el sistema, sino también la gente que estaba arriba, los sacerdotes y las familias. Decí conmigo, los sacerdotes y las familias. Dice que los sacerdotes, Anás y Caifás, eran los encargados de mover todo el mercado. Que Anás y Caifás eran personas que en lugar de traer la palabra de Dios a la gente, cuando llegaban estos momentos donde decía, bueno, va a venir mucha gente, tenemos que preparar un negocito, ¿viste? Cuando yo fui a votar temprano y pasé por una casa y el dueño de casa ya estaba sacando afuera a las 8:30 de la mañana, estaba sacando la parrilla, la gaseosa, había puesto cartel, porque él sabía que iba a pasar mucha gente por ese lugar. Bueno, Anás y Caifás aprovechaban las oportunidades. Así es el enemigo en nuestra vida. Aprovecha la oportunidad cuando vos andas perdido, que no sabes qué hacer con tus finanzas. Aprovecha cuando vos querés una respuesta rápida. Aprovecha cuando vos estás buscando en otro lugar que no es en Dios.
Aprovecha cuando se te vuelan los patos y decís, uy, me tengo que comprar ese celular, no sé cómo, pero voy a sacar la tarjeta, voy a reventar la tarjeta y me lo voy a comprar igual. Decí conmigo, el enemigo se aprovecha y te endeuda más. Las personas, parece mentira, las personas que tenían que cuidar lo que era de Dios, lo entregaban y sacaban beneficios. Qué loco que es. Las personas que tenían la responsabilidad de impartir la palabra eran los que se veían beneficiados. No escuches a nadie que tu espíritu no quiera. No te sientas obligado. No escuches palabras que parecen ser espirituales, pero en realidad vienen de falsos maestros. Que atan tus finanzas, que atan tus manos, que atan tus pies, que te ponen una cobertura que no es de Dios. Decí conmigo, voy a tener cuidado con lo que voy a escuchar. Hace mucho tiempo, cuando yo iba a otra iglesia, cuando mis hijas no habían nacido todavía, las chicas, yo me até a las palabras que me soltaron. Una autoridad, te estoy hablando de una autoridad, en la que vos confiás, como Anás y Caifás. La gente confiaba, pero a la vez se veía oprimida, porque le pedían cosas que ni la gente podía dar, cobraban impuestos que ni la gente podía dar. Y así fueron lastimadas las finanzas. Y cuando yo recibí la palabra, me até a esa palabra, hasta que me encontré con Jesús, que me sacudió un poco, seguro, que sacó su lazo, que representa el Espíritu Santo, que nos va a costar ordenar las finanzas. Si transpiramos con el pastor para ordenar, pero uno a uno las deudas se fueron cancelando. Que sufrimos y volvimos y chocamos y sí, pero el Señor fue fiel. Y en esta tarde yo entiendo que el Espíritu Santo está sobre tu vida y es fiel. Y estos 3 niveles de corrupción que se movían dentro del templo fueron quebrados por la presencia de Jesús. Jesús se fue antes a darles el anticipo. Antes de empezar el ministerio, Jesús fue para dar el anticipo diciendo, acá estoy yo, quien va a hacer que limpie el templo. Porque les dijo, yo voy a entregar mi cuerpo, el templo, y te lo voy a derribar y a los 3 días lo voy a levantar. Y todos dijeron, está loco. Y fue al final, antes de la crucifixión, para recordarle al pueblo que él tenía la autoridad sobre el templo. Hoy el Señor en esta tarde tiene autoridad sobre tus finanzas, sobre tu templo. Si vos te identificaste con cualquiera de estos 3 sistemas, porque el sistema se mueve y nosotros nos movemos porque estamos dentro, pero está en vos la decisión de poder sanar lo que Dios te dio, de poder restaurar, porque cuando Dios da es para que multipliques, no para que te quedes con poco. Por eso tenés que saber ofrendar en el momento en que el Espíritu te dice ofrendá, o tenés que diezmar cuando el Espíritu te dice diezmá. Tenés que probar a Dios, porque si no probás, ¿cómo vas a salir? Y otro de los pasajes dice que cuando Jesús terminó, decí conmigo, cuando Jesús terminó, decí de vuelta, cuando Jesús terminó, empezó a sanar. Dice que cuando sacó toda la gente que estorbaba, empezaron a entrar los cojos, los enfermos, los que necesitaban ser enseñados. Y él se puso a predicar. Qué lindo esto. ¿Qué quiere decir? Que cuando vos decidas, como hoy, que fuiste a votar y vos dijiste, Señor, seguramente oraste como yo y decís, Señor, quiero alguien que me gobierne y que gobierne sanamente el país, la tierra que Dios nos dio. Y oraste por eso y el Señor va a responder. Pero va a responder primero en tu tierra, en tu templo, en tu vida. Porque así es el Señor. Levanta tus manos. Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos vas a mover a cosas grandes. Espíritu Santo, estoy pidiendo que estés trabajando en cada uno de nosotros. Señor, yo te doy gracias porque estás moviéndote con poder sobre nuestras finanzas, sobre nuestra vida, sobre nuestro templo. Gracias, Señor, porque nos vas a traer respuestas grandes.
Gracias, Espíritu Santo, porque cada renuncia ha roto con los títulos que el enemigo puso en nuestra vida, con las cadenas, con las ataduras, con las ligaduras, Señor, que nos ataron durante tanto tiempo. Señor, yo te doy gracias porque hay cada corazón arrepentido, porque han visitado muchos lugares que no eran tuyos, Señor, y que en esta tarde están entendiendo que eso era inmundicia para vos, que eso era malo, que eso corrompía nuestra manera de ser, nuestra manera de dar. Señor, yo declaro en este tiempo la libertad del cielo sobre nuestras finanzas y la responsabilidad, Señor, de poder administrar con sabiduría todo lo que vas a poner en nuestras manos. Yo declaro la libertad de Cristo y declaro un tiempo extraordinario en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta tarde preciosa. Así que en esta tarde vamos a recibir a las pastoras Cecilia y a la pastora Rosa, aplaudiendo bien fuerte como Dios se merece. Un abrazo y un aplauso. Dos mujeres que Dios las ungió para algo específico con ustedes, la pastora Cecilia y la pastora Rosa. Y si es para Dios, que suba ese aplauso, iglesia, porque hay libertad en esta casa, porque hoy en la mañana hemos experimentado que las cadenas se han roto, que hubo sanidad y hubo libertad y la gloria va en aumento. La gloria va en aumento. Santo es su nombre. Gracias, Señor. Hace 2 años, bueno, primero nos vamos a presentar porque sé que nos están viendo mucha gente que no nos conoce. Ella es la pastora Rosa, yo soy la pastora Cecilia. Y hace 2 años el Espíritu Santo nos movió a ministrar liberación. Y desde ese día hasta el día de hoy no hemos parado. Y hemos traído libertad a mucha gente que ha estado oprimida. Hemos abierto la cárcel a mucha gente que estaba en opresión. No solamente ministramos liberación, sino también enseñamos, porque sabemos que esto se tiene que reproducir, porque nos urge, como dice la pastora, nos urge que nos preparemos porque hay un pueblo, hay una nación que necesita libertad en su nombre. Bueno, en este momento lo que vamos a estar haciendo, creo que me escuchás bien, ¿no? Como te darás cuenta, esta mañana perdimos un poquito la voz. Pero Dios en esta tarde nos va a dar la fuerza para terminar en victoria como lo hemos declarado sobre su pueblo. Y vamos a orar, porque siempre que empezamos algo, tenemos que orar para darle toda la autoridad al Espíritu Santo y echar fuera todo aquello que quiere venir a oprimir su presencia. Así que, Padre, en el nombre de Jesús y en la autoridad que me es dada, yo declaro que el Espíritu de Jehová está sobre mí, que me ha ungido Jehová, me ha ungido para arruinar, para destruir, para arrancar y para arruinar los planes de Satanás. Pero también me ha ungido para plantar palabra de vida. Por eso ahora le ordeno a las tinieblas, en el nombre de Jesús, que están en este lugar, ahora retrocedan, porque el Espíritu Santo ahora toma gobierno, toma poder y toma autoridad sobre este lugar y sobre cada familia acá representada. En el nombre de Jesús, yo ahora acampo ángeles alrededor de este lugar, en el nombre de Jesús, en los 4 puntos cardinales, y también acampo ángeles en las casas de cada uno de tus hijos que hoy están en este lugar, recibiendo tu palabra, recibiendo libertad. Y yo te voy a decir, iglesia, te voy a pedir que repitas conmigo, que cierres tus ojos en reverencia. Padre, en el nombre de Jesús, yo hoy renuncio a todo cansancio, a todo desgano, a todo bloqueo mental, a toda incredulidad, a toda opresión. Declaro que el Espíritu Santo está en este lugar. Aquí se rompe ahora todo velo en mi vida. Quito ahora de mi boca toda mordaza espiritual en el nombre de Jesús. Quiebro sobre mi mente
todo bloqueo mental para que la luz de Cristo resplandezca sobre mi vida. Derribo todo argumento en el nombre de Jesús y dispongo mi espíritu para escuchar su voz, para hacer su voluntad. Llevo cautivo ahora todo pensamiento a la obediencia a Cristo y declaro que soy tierra fértil y no habrá enemigo que destruya esta semilla y robe esta cosecha. Lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, Señor. Aplaudí tu libertad, iglesia. Aplaudí tu libertad. Gracias, Señor. Gracias. Ahora te pido que tomes asiento. Y como dijimos esta mañana, apretá los cinturones, porque el Espíritu Santo nos va a llevar a niveles altos, porque cuanto más cerca de Cristo estemos, ninguna opresión, ninguna tinieblas puede prevalecer en frente del nombre de Cristo. Y esta charla le pusimos liberación de las ataduras, así como estamos viendo ahí en la placa. Y vamos a ir a Lucas 13, 10, 17, y vamos a ver la historia de la mujer encorvada. Y dice así la palabra. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le había que desatar de esta ligadura en el día de reposo? A decir él estas cosas, se avergonzaban y todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén a la palabra de Dios. Y yo le pedí a Priscila que pusiera una imagen. Ahora vamos a ver, de una mujer encorvada. Y esta mujer, dice la palabra, que estaba atada por Satanás, que tenía un espíritu de enfermedad, que por 18 años no podía ver a su familia a los ojos, solo podía ver sus pies, solo podía ver el polvo, que por 18 años no pudo ver el cielo, no podía ver las estrellas, no podía disfrutar la vida. Imagínense en el dolor que esa mujer también tenía, porque es en su columna, porque estaba en una forma totalmente encorvada. Y dice que era imposible enderezarla. Y el Señor me ministró muy fuerte con esto, porque yo también estaba como esta mujer. Yo por muchos años llevé mucho peso en mis espaldas. El peso de la traición, el peso de la falta de perdón, el peso de la desesperanza. Llevaba el peso de mi familia porque yo me quedé con mi hija y tuve que sacar mi familia adelante. Llevaba el peso porque era una persona que todo lo tenía que hacer con excelencia. El peso de la carga, de que todo tenía que hacerlo a un nivel de una exigencia terrible, que el 10 no era suficiente para mí porque siempre decía que podía dar mucho más. Y eso es bueno, sí, pero cuando eso se convierte en una carga, eso te trae peso en tus espaldas. Y por muchos años me empecé a doblar. Me empecé a doblar, y yo le echaba la culpa, que era porque como soy docente mucho tiempo, uno está, los que somos maestras, ¿sabe? Estamos todo el tiempo corrigiendo y tenemos mala postura. Y yo pensaba que lo que me pasaba era natural. Y por supuesto que yo la puedo comprender a esta mujer, porque no saben los dolores que yo tenía en mi espalda.
Te parecía que tenía una persona todo el tiempo sobre mis hombros, que sentía acá en la cervical una pesadez terrible. Y aunque tomaba medicación, aunque me iba a hacer masajes, aunque me acostaba y me levantaba, el dolor siempre persistía. Y yo siempre pensé que lo que me pasaba era por una mala postura. Me acuerdo que toda la gente que pasaba por al lado mío, mismo mi compañera, hasta mismo en la iglesia me decía, Cecilia, ponete derecha. Cecilia, ponete derecha. Cecilia, ponete derecha. Pero no era que yo no quería, era que no podía porque estaba totalmente torcida. Pero llegó el día, como dice la palabra, que Jesús me vio y me llamó. Y hace 2 años atrás, en una reunión, yo recibí la liberación y la libertad de mi espalda. Y hoy Cristo está en este lugar y te está viendo, iglesia, y te está llamando y no te vas a ir igual, porque si lo hizo conmigo, yo profetizo que también lo va a hacer con vos. Y uno no se da cuenta. ¿Vieron que a veces uno en el Señor va siendo libre de cosas que no se da cuenta? Y un día en el trabajo, mis compañeras me dicen, Cecilia, ¿qué estás haciendo? ¿Pilates? No. ¿Qué estás haciendo? ¿Gimnasia? No. Pero Cecilia, vos estás mucho más derecha. Sí. ¿Y cómo me sanó el Señor? El Señor trajo libertad a mi vida. Porque era necesario que yo fuese libre. Porque cada vez que yo con la pastora ministrábamos liberación, parecía que el peso de las tinieblas cada vez era más grande y me iba con mucho dolor en mis espaldas. Y el Señor tenía preparado un propósito, tenía preparado un ministerio, y Dios no te puede llamar si no sos libre, porque los libres tenemos que libertar y solo los sanos podemos sanar a otros. Gracias, Señor. Santo es tu nombre. Porque hoy paso horas ministrando porque es lo que me apasiona y no siento dolor en mi espalda. Al contrario, hay gozo del Espíritu Santo por la tarea realizada. Y un día, hablando con el Señor comparte un pasaje, ¿sí? Que te lo voy a leer, que se encuentra en Isaías 10:27, y el Señor, en ese pasaje, Él me revela lo que pasó en ese momento hace 2 años atrás en mi vida. Y dice así: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y yo profetizo, iglesia, que hoy toda carga de tus hombros cae, que el yugo que el infierno puso en tu cerviz se rompe por el poder del Espíritu Santo, porque la unción del Santo está en medio nuestro y está en este momento sanando tu espalda, quitando todo peso que el infierno ha puesto por años. Y por eso le damos un fuerte aplauso a Dios, porque ahora mismo hay fuego del trono sanando, liberando y quitando todo peso, toda carga que te puso el infierno, que te puso el mundo y que vos mismo, por tu ignorancia, pusiste sobre tus hombros. Santo es tu nombre. Qué bueno que es el Señor, cómo nos ministra, cómo nos permite en estas reuniones poder reconocer aquello que nos está atando en nuestra vida y nos impide avanzar a la conquista, nos impide avanzar a aquello que Dios preparó de antemano, dice su palabra, para que anduviéramos en buenas obras. Mirá qué bueno. Y te voy a contar yo otra historia, un poquito fuerte. Pero bueno, el Señor va a hacer el resto. Te voy a hablar del endemoniado gadareno. ¿Qué me dice, pastora, que estoy endemoniada yo? Yo no sé. El Señor te trajo y Él va a libertarte. Porque cuando nosotros tenemos esas cositas que nos molestan, cuando recibimos a Cristo y no le entregamos todas las áreas de nuestra vida, en esos lugares es donde el Espíritu Santo no está gobernando. Y dice así, en Lucas 8:26 al 35. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta de Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino
en sepulcros. Este, al ver al Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentados a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Qué impresionante esta palabra. Qué impresionante. Vos mirá este personaje principal de esta historia. Hoy ministramos esta palabra a la mañana, pero Dios agregó algo más acá. Principios espirituales, porque nosotros tenemos un mundo natural en el cual vivimos, pero también tenemos un mundo espiritual que es paralelo a lo que nosotros caminamos cada día. Y cada cosa que vivimos en lo natural tiene que ver con lo espiritual. Y este personaje, que es este hombre de Gadara, la palabra dice que estaba endemoniado y que él vino al encuentro de Jesús. Como hoy estás acá, vos viniste a recibir la palabra de Dios para que seas libre de una vez y para siempre. Y dice que él se encontraba sin ropa, lo hemos leído, ¿sí? ¿Qué significa esto que te dije recién? En lo natural y en lo espiritual, las dos cosas van juntitas. En lo espiritual nos muestra la desnudez, porque en lo natural nosotros estamos, este hombre estaba sin ropa, estaba desnudo. Y en lo espiritual, porque cuando en el Edén Dios busca a Adán, le pregunta, dice: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Adán tenía miedo, vergüenza de presentarse delante de Dios, porque el pecado había atrapado su mente. Estaba sin casa, mirá lo que me mostró el Espíritu, sin cobertura espiritual. No había una cobertura sobre él. La familia lo había rechazado. No quería saber nada, como quizás muchos de nosotros. Nuestra familia hoy no quiere saber nada con nosotros. ¿Por qué? Porque le hablamos de Cristo, porque venimos a la iglesia, porque ahora somos evangelio, porque decimos aleluya, porque decimos gloria a Dios, porque cuando vamos a una reunión lo primero que hacemos es hablar de Dios, porque es lo que nos llenó nuestra vida. Pero tranquilo, porque a mí tampoco mi familia me invita más. Ya no voy más a los cumpleaños. Y te digo que no me importa. ¿Sabes por qué? Porque no me importa perder el tiempo en aquellas personas, ¿sí?, que no quieren recibir del amor de Dios. Gracias, Señor. Ese aplauso es para Cristo. Ese aplauso es para Él. Sí, Señor. Dice que estaba sin cordura, era un loquito, ¿sí? ¿Qué me dice esto a mí en el mundo espiritual? No tenía guía espiritual. De hecho, como no tenía cobertura, no había alguien que lo guiara. Por eso es importante que vos estés en un grupo, que vos tengas un líder, que vos tengas un pastor, que tengas un mentor, que guíe tus pasos, que vos puedas ir a consultar aquello que no te sale, que no sabés cómo hacerlo, que no sabés cómo resolverlo, que lo haces con tu fuerza y te sale mal, y cargas sobre tus espaldas aquello que vos no podés soportar. Pero si vos tenés un pastor, él te va a guiar.
Él te va a ayudar, te va a acompañar. Y te va a dar las directivas en base a la palabra para que vos puedas lograr lo que anhelas. Dice que vivía entre los sepulcros, o sea, vivía en el cementerio. ¿Sí? ¿Sabés qué? Yo vivo a una cuadra del cementerio. Y cuando voy en el colectivo, le pido, ¿no? Le digo, hasta el cementerio. Le digo, pero del lado de afuera, por ahora. Porque Cristo tiene un día marcado para nosotros y no va a ser antes de que Él ya lo haya decidido. Así que no temas manada pequeña, porque a Dios le plació darte su reino. Y hay enseñanzas acá, y te voy a decir una. Así como vimos a este hombre sin ropa, sin casa, sin cordura, ¿sí? Sin desnudo, sin cobertura espiritual, sin guía espiritual. Así el pecado se ensaña en nuestras vidas y hace que nosotros perdamos nuestra dignidad. Aquello que Dios nos ha entregado hace que perda nuestra familia, nos roba nuestra familia, nuestros seres queridos, la relación con Dios. Porque hasta nos da vergüenza por nuestro pecado ir a Dios a pedir perdón. Cuando sabemos, muchos de los que estamos acá, y quiero creer que todos, sabemos que la sangre de Cristo nos limpia, nos perdona y nos sana de todo pecado cuando nosotros confesamos, pero nos da vergüenza ir delante de Él. Cuando sabemos también que Cristo permitió a través de su muerte que nosotros entráramos confiadamente al lugar santísimo. Qué bueno que es Dios. Vemos que este hombre vivía en un lugar de muerte y de descomposición. Y así muchas veces, como he venido yo, así como contaba la pastora Cecilia, ¿sí? Porque qué mejor poder contar de tu testimonio. Poder saber decirle al otro de dónde te sacó Dios. De esas profundidades, de ahí donde vos ya no tenías esperanza, a donde tu vida olía a feo. Nosotros hemos ministrado, ¿sí? Muchas personas, que vos las veías así muy lindas vestidas, inclusive perfumadas, ¿sí? Pero había olor feo que salía de sus vidas. Y eso era causa del mismo pecado que había en su muerte, esa descomposición que había generado el pecado en su interior, ¿sí? Eso nos trae dolor, porque cuando el Espíritu Santo nos enseña, nos avisa que nosotros tenemos que perdonar y no queremos, se generan estas cosas. Cuando Él dice que nosotros tenemos que cambiar nuestras conductas, no queremos. Somos rebeldes a su voz, no escuchamos y todas esas cosas se juntan una tras otra. Una tras otra. Cuando no queremos, eso nos trae dolor, nos trae tristeza, mira, nos trae raíces de amargura. Y muchas veces nos preguntamos, pero si yo hace, qué sé yo, no sé, bueno, no voy a decir, vengo a la iglesia, pero yo no encuentro la felicidad, no me siento bien, no. Porque justamente hay cosas que nosotros todavía no tenemos resueltas en nuestra vida. Y eso hace, ¿sí?, que eso genere olor adentro nuestro. Eso genere olor. Mirá lo que dice la segunda parte que a mí me enseña esto. Mientras lo estábamos preparando, dice que en el otro evangelio, en el de Marcos, que relata también esta historia, dice que este hombre se lastimaba con piedras. Y yo estaba leyendo un relato con referente a esto. Vos fíjate a qué grado de locura él llegaba, sin entendimiento en su mente, a causa de todo el dolor que había vivido por la vida. Porque a veces no tenemos buenas decisiones a causa del dolor que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Sí, dice que él se lastimaba con piedras porque eso creía él que le iba a calmar el dolor que había en él. Vos fíjate qué falta de razonamiento tenía este hombre, hasta dónde llegaba su locura. Y muchas veces nosotros tenemos esas conductas
autodestructivas. Y vos decís, pero pastora, si yo me cuido, me pinto, me tiño, me compro ropa, pero hay otras conductas autodestructivas que nosotros hacemos contra nosotros mismos. No nos dejamos querer, lastimamos a quienes nos quieren, comemos demasiado, los trastornos alimenticios o no comemos. Quiero leerlo porque realmente tenemos ansiedad. No cuidamos nuestro cuerpo, no vamos al médico. El consumo de sustancias, de esto nos hablaron el jueves los pastores, ¿sí?, que dañan nuestro organismo. Los ansiolíticos, ¿sí?, el alcohol, el cigarrillo en demasía, la droga, todo tipo de droga que vos te puedas imaginar, porque hoy tenemos la droga a la disposición de nuestra mano. Ir a comprar a la farmacia un ansiolítico que nos haga dormir, que nos haga descansar de tanta preocupación y de tanto problema. Hoy ya no necesitamos tener tantas recetas para que nos lo den. Vamos y pedimos y nos dan, ¿sí? Personas que se destruyen a sí mismas con sus palabras, se maldicen, se descalifican. No sirvo para nada, no lo voy a lograr, no sé si voy a llegar algún día, no sé. ¿Por qué? Porque han recibido palabras como estaba diciendo la pastora Ana, palabras que fueron destructivas para su vida, pero creyeron que eran buenas y las tomaron para sí. ¡Qué tremendo! Personas que tienen, escuchadme bien esto, personas que tienen relaciones sexuales casuales, que destruyen su cuerpo y su alma. Pero no solamente eso, personas que tienen relaciones sexuales casuales, fuera del marco del matrimonio. Pero también hoy Dios me mostraba, dentro del marco del matrimonio. Yo salgo por ahí, amigos, amigas, y vos ya sabés qué te digo, no te lo voy a explicar. Personas que compran compulsivamente, destruyen su economía, como estábamos escuchando que la pastora Ana nos estaba enseñando, se endeudan por comprar algo, ¿sí?, de lo último que hay. Si yo no lo tengo, no puedo estar. Yo tengo que tener. Eso a mí me trae envidia. Genera celos de tener lo que tiene el otro. Y me endeudo por tener lo que la televisión, el audiovisual ahora me muestra a mí, que yo tengo que tenerlo. Y eso a mí me trae maldición, me ata, ¿sí? ¿Cuántas personas compramos? No me levantes la mano. Compramos en esas cosas y las tenemos ahí guardadas. No las usamos, ni sabemos ni para qué era, pero las compramos. Salió de oferta en la revistita que me mandaron en el catálogo. Salió así, yo me la compro. Nunca la usé. O sea, invertí un dinero. Personas que compran compulsivamente. Y eso entran en deuda y te quitan la paz. Qué tremendo. Pero aparte de estos personajes que nombró la pastora, el Gadareno y Jesús, también había otro personaje, ¿sí? Tenemos otro personaje de la historia que son los demonios. Y en este caso se dieron a conocer. Dice que se llamaban legión porque eran muchos. Y muchas veces el enemigo se da a conocer en nuestra vida. Soy escasez, soy enfermedad, soy división familiar, soy destrucción. Pero esto me rompió la cabeza. Porque hoy en el mundo espiritual que está en este lugar, los demonios están gritando: Jesús, Hijo de Dios, ¿qué tienes contra mí? Porque el mundo espiritual está atento a lo que está pasando y Jesús está esperando una orden, iglesia, una orden para que todo el mundo espiritual que te está atormentando se vaya afuera en el nombre poderoso de Jesús. Santo es su nombre, iglesia. Porque Él pagó por nosotros. No hay acta contraria con nuestra vida porque Él la clavó en esa cruz. Y hoy hay libertad en este lugar. Sí, Señor. Hoy hay libertad
porque los espíritus inmundos ya están escuchando, ya están desesperados, porque están queriendo, le dicen a Jesús, échame fuera, pero no a los atos de los cerdos. Pero nosotros lo vamos a echar fuera al mismo infierno, porque ellos no le pertenecen estar en la vida de los hijos de Dios. Por eso hoy yo te voy a pedir que vos inclines tu rostro, ¿sí? Y vamos a renunciar a todas estas cosas y algunas más que seguramente, ¿sí? Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie, vamos a inclinar nuestro rostro. ¿Por qué tenemos que renunciar? Porque el mundo espiritual tiene que escuchar en voz alta de que vos estás cancelando, ¿sí? En la autoridad que vos le diste a ellos, ignorantemente, sabiéndolo, no sé cómo, pero ellos tienen que escuchar. Por eso tenemos que renunciar en el nombre de Jesús. Tenemos que sacarle el título, porque ellos tienen un título que se le ha dado en el mundo espiritual y nosotros con la renuncia se los vamos a quitar y vamos a debilitar el poder para echarlos fuera de tu vida y de tu generación. Por eso ahora, iglesia, inclinamos nuestro rostro y cerramos nuestros ojos y vamos a renunciar y en voz alta para que el mundo espiritual escuche que queremos ser libres, ¿sí? Hoy renuncio a todo espíritu inmundo, paterno y materno, desde el vientre de mi madre, a toda herencia de abandono, a toda orfandad, a todo miedo, a todo fracaso, a toda miseria, a toda traición, a todo sometimiento. Hoy renuncio a la autodestrucción, al dolor de la pérdida, al duelo del ser querido, a la depresión. Y yo ordeno hoy en el mundo espiritual que suelten mi vida ahora en el nombre de Jesús. Yo renuncio a la locura, al tormento, al odio, a la ira, a la falta de perdón, a los celos, al robo, a la envidia, al chisme, a la murmuración, a la mentira, a la pereza, a la ansiedad, al control. Y en el nombre de Jesús, a toda venda que ha puesto el enemigo en mi boca, en el nombre de Jesús, a toda venda que ha puesto el enemigo en mis ojos, en el nombre de Jesús, yo renuncio y ahora le ordeno que suelte mi vida y salga ahora en el nombre de Jesús. Yo renuncio a todo pacto que haya hecho con las tinieblas, en mi ignorancia, a toda hechicería, ocultismo, idolatría y todo espíritu de religiosidad. Yo ahora voy a los altares en la autoridad que tengo en Cristo y arranco mi nombre, la oración que han hecho, la ropa íntima que han llevado, y la rompo en el nombre de Jesús. Ordeno ahora que suelten mi vida. Ahora en el nombre de Jesús, yo renuncio a la división familiar, al divorcio, renuncio a la violencia física, a la violencia verbal, renuncio al espíritu de muerte, a toda enfermedad en los huesos, en los pulmones, en la sangre. Renuncio a toda herencia de maldición, de enfermedad, 4 generaciones detrás de mí. En el nombre de Jesús, renuncio a la diabetes, renuncio a la ACV, renuncio a la hipertensión. En el nombre de Jesús, ahora te vas de mi vida. Yo te lo ordeno en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, ahora sal de mi cuerpo, sal de mis huesos, sal de mi sangre. Ahora renuncio a toda esterilidad natural y espiritual. Renuncio a todo espíritu que entró a través de las relaciones sexuales,
casuales fuera del barco del matrimonio. En el nombre de Jesús, renuncio al adulterio. Hoy me perdono y suelto perdón a todos los que me dañaron. Y el Espíritu Santo en este momento te va a mostrar esa persona a quien tenés que perdonar. Sí, Señor. El Espíritu Santo, iglesia, ahora te está mostrando tu vida como si fuese una película, iglesia. Te está mostrando lo que te traicionaron. Te está mostrando ese dolor, donde quedó atrapada tu alma, donde quedó atrapada tu economía, en el dolor, en la muerte. Ahí tenés que ir. Ahí tenés que soltar perdón. Ahí tenés que perdonarte a los que te maldijeron, a ese lugar del dolor donde hubo abuso, a donde callaste por vergüenza, a donde callaste por miedo. Hoy el Espíritu Santo de Dios rompe en tu boca todo yugo que el enemigo ha puesto, toda venda, porque hay silencios guardados. Hoy el Espíritu Santo te lleva a ese lugar, al lugar de tu tormento, al lugar de tu tortura cuando eras niño, cuando veías a tu padre tal vez pegarle a tu madre, cuando tu padre venía en vicios, cuando viste a tu familia quebrarse y destruirse delante de tus ojos y no podías hacer nada. Hoy el Espíritu Santo de Dios te lleva, iglesia. Te lleva al momento del dolor, al momento que pactaste por ignorancia en los altares de ídolos. Hoy el Espíritu Santo te lleva. Te está mostrando las herencias de maldiciones. Te está mostrando la enfermedad que ha venido de generación en generación a destruir tu vida. Hoy es tu día. Hoy es el día por reclamar tu libertad. Hoy es el día que las cadenas se tienen que romper. No tiene que ser una reunión más en tu vida. Hoy es el día que de la libertad de Cristo para vos. Por eso te pido, iglesia, Señor, el altar hoy está abierto. Has renunciado en el mundo espiritual, pero hoy el altar está abierto y yo le pido a toda la iglesia que nadie se quede en su lugar, que todos pasen a este lugar, porque todos tenemos algo que sanar, todos tenemos algo que ser libres hoy. sí, Señor. Hoy tenemos la llave en nuestra mano y hoy estamos declarando en el mundo espiritual que la cárcel es clausurada en el nombre de Jesús. Hoy tenemos la llave para abrir tu alma, para sacar el dolor, la tristeza, el abandono. Arrímate, iglesia, arrímate, el altar está abierto. Dios quiere hacerte libre. Así pasan todos. Sí, Señor. La llave la tenemos en nuestra mano. Levanta tu mano. Levanta tu mano derecha. Dios le dio la autoridad a la iglesia. Le dio las llaves. Le dio las llaves para sacar. Y nosotros la tenemos. Y vamos a abrir tu alma ahora. Y la vamos a traer a la luz de Cristo. La vamos a traer a la libertad. En el nombre de Jesús.